Hola, ¿qué tal? Buen día. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Miércoles Alegres y Sustentables, un programa traído por Ecobarrios. Soy Rodrigo Arismendi, miércoles 26, un día hermoso que había amanecido un poco nublado, pero como siempre este clima nos engaña. En fin, capítulo 32 y hoy me encuentro con Bastián Oñate y Nicole Collin, que son parte de la mesa ciudadana por el río San Pedro sin represas. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenidos. Muy bien, gracias, profesor. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha estado todo? Bien, movida, Sí. pero como siempre, pero con ánimo. Igual lleno Con de mucho energía porque el fin de semana, el sábado, estuvimos con los compañeros de la mesa en un festival de ríos, en el Parque Alderete, en Los Lagos, celebrando al río San Pedro. Así que también venimos cargaditos de esa energía. Bueno, para quienes no sepan, el capítulo de hoy efectivamente vamos a hablar sobre el río San Pedro, un río que atraviesa varias comunas a lo largo de la región. Y bueno, también el caso Colbún y todo lo que ustedes hacen como mesa ciudadana por el río San Pedro sin represas. Así que si les parece, partamos con el programa. Cuéntenme un poco de ustedes antes de empezar ya con la formalidad de los temas que tenemos en pauta. Un poco de ustedes, qué es lo que hacen aparte de estar en la mesa, cuáles son sus labores, a qué se dedican. Bueno, yo soy bióloga, actualmente soy académica de la Universidad Austral, de la Facultad de Ciencias. Me dedico a la ecología de ríos. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, desde niña siempre tuve la intención de proteger el medio ambiente. Crecí en una ciudad rodeada de ríos, por lo tanto siempre tuve esa conexión con los ríos. Y eso me llevó a estudiar biología y luego, bueno, seguir especializándome para continuar con la investigación en temas relacionados con los ríos y los organismos acuáticos que habitan el río también. Mi nombre es Bastián Oñate, soy ingeniero en conservación de recursos naturales. Hace 12 años valdiviano, vivo en la costa en Niebla, mirando el Océano Pacífico, y soy encargado de proyectos agua de Fundación Plantae, una organización ambiental valdiviana, donde trabajamos en la promoción del acceso, conservación y uso sustentable de los ecosistemas naturales junto a sus comunidades. Y dentro de nuestras líneas de trabajo, esta línea Agua es Vida, y donde yo soy encargado, y uno de nuestros principales trabajos es trabajar para la conservación de las cuencas de la región, y ahí este hermoso río, calle San Pedro, un poco más arriba, es uno también de nuestros focos de trabajo, y ahí obviamente la defensa primero en contra de la central a favor del río es una de nuestras actividades principales. Bueno, cuéntenme, ¿hace cuánto que integran la mesa ciudadana? Sí, bueno, nosotros el 2018, digamos cuando se reactiva el tema del proyecto de ecuaciones de la central hidroeléctrica, comenzamos a participar de estas actividades y nos sumamos de alguna forma a todo este grupo de activistas. Ya en 2019 comenzamos a participar más activamente, y desde ahí que estamos acompañando las actividades, principalmente técnicas de la mesa, pero también a todas las actividades que se convocan. ¿Tú también? En mi caso, ingresé más o menos en el 2019, cuando llegué a vivir a Valdivia. Me reconecté con el tema del río y comencé a colaborar en primera instancia con la participación ciudadana del proceso del estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Y luego ya me empecé a unir a las demás actividades que realizaban en la mesa. Ya. Ahora me entero por lo que estamos conversando que no son de acá de Valdivia ambos, ¿o sí? O sea, yo soy valdiviano ahora. O sea, llevas 12 años, claro, pero ¿de dónde venías? Adquirido. Bueno, yo viví en Temuco, Ya. 10 años, después algo así como 8 años en Puerto Montt, siempre del sur. Una especie de nómada. Y nací en Osorno. Perfecto. Pero ya hace 12 años en Valdivia y me quedo acá. ¿Y tú, Nicole? Yo soy de Concepción. Ya. Bueno, es que Valdivia es una buena ciudad, es bonita, tiene una gente maravillosa. Yo Sí. también soy llegado acá y no me quiero ir de esta ciudad. Oigan, para las personas que nos están sintonizando, expliquemos un poco por qué este río es tan importante a nivel nacional. Bueno, principalmente este río es relevante en relación a su biodiversidad. Es el río más biodiverso del país en este momento. Si bien antes el Biobío también ocupaba ese lugar de ser el río más diverso en cuanto al número de especies acuáticas presentes,
tiene un fuerte deterioro ambiental debido a las múltiples centrales hidroeléctricas, también debido a la contaminación por la celulosa. Ahí hay 3 plantas, a diferencia de aquí solo hay una. También desechos urbanos, qué sé yo. Entonces eso ha causado un fuerte deterioro y ha disminuido la diversidad. En cambio aquí en la cuenca del Valdivia se ha mantenido una alta diversidad a través del tiempo y eso hace que sea un río también que tiene características de alta naturalidad en muchos tramos. Y también por otra parte también tiene un valor en cuanto al turismo, ¿cierto? Tiene una belleza paisajística que es inigualable. Entonces eso también, ese servicio ecosistémico que provee la cuenca también es relevante a nivel nacional. La gente quiere venir a visitar esta región y este río en particular. Sí, es verdad. Bueno, tú, Nicole, estás bien enfocada en lo que es el estudio del río. Coméntanos cuál ha sido la motivación o cuáles son los enfoques que tienes dentro de estos estudios. Vale, bueno, en un principio inicié mi carrera trabajando en un proyecto sobre los peces nativos del río San Pedro en una estación ecológica de la Universidad de Concepción, bajo el liderazgo de Evelyn Avid, que ella llevaba el proyecto, que ella es una gran ecóloga de peces a nivel nacional. Se inició, ¿cierto?, el estudio de peces porque no se conocía nada. Hasta hace 15 años era muy poco el conocimiento en general de peces nativos en Chile. Y se inició este estudio para conocer justamente los peces nativos y poder crear, por ejemplo, en el futuro medidas de mitigación que sean acordes a nuestros peces, porque hemos tenido copias, siempre copiamos lo que hay fuera para implementarlo aquí, pero no es adecuado para nuestra fauna, claro, ¿cierto? Y nuestros ríos. Entonces por ahí se inició el tema de saber, ¿cierto?, qué especies habitaban el río y de qué forma lo hacían, dónde preferían vivir, por ejemplo, cómo se desplazaban. Y actualmente también se utiliza el río San Pedro como referencia para compararlo con otros ríos que están deteriorados, como una referencia de un río que todavía es natural, que todavía tiene una dinámica natural de sus comunidades acuáticas. Por ejemplo, ¿qué especies de peces se han podido encontrar o estudiar en estos años? Sí, bueno, una especie emblemática es el Diplomistes camposensis, que es el toyo de agua dulce, que es una especie ancestral. De hecho, la evidencia dice que vivió en la época de los dinosaurios también. Entonces es un pez que se ha mantenido en el tiempo. Pero claro, sus poblaciones son pequeñas, por lo tanto es una especie que está en peligro de extinción. Yeah. Entonces requiere obviamente una estrategia de protección para que pueda mantenerse en el tiempo. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Oigan, y para que la gente se ponga en contexto de lo importante y lo largo y grande que es este río, ¿cuánta es su diámetro, su largo? ¿Y por qué comunas pasa, por ejemplo? Eso sería interesante para las personas que nos están viendo. Tiene un largo aproximadamente desde el río San Pedro, desde el origen hasta la desembocadura, más o menos son 150 kilómetros. Si consideramos además que nace en el río Lácar, en Argentina, su longitud podría aumentar mucho más. Y bueno, las comunas por donde pasa el San Pedro específicamente, bueno, en el origen está en Panguipulli, luego Los Lagos, un gran tramo está en la comuna de Los Lagos, y luego la comuna de Valdivia. Y el río Cruces, que también es parte de la cuenca, pasa por Loncoche, por Lanco y por San José de la Mariquita. Ya. Oigan, ¿y los beneficios que este río le puede traer a las comunas que están con ellos, por ejemplo? ¿Qué podemos ver en eso? Agua potable, me acuerdo que habíamos dicho. Sí, bueno, Valdivia, parte del agua potable que distribuyen es proveniente del río Calle Calle. O sea, depende nuestro agua potable del buen estado del río, pero es cosa de estar 5 minutos en la costanera y ver que hay transporte fluvial, ¿cierto? Hay deportes muy importantes que se hacen con importancia internacional, ¿cierto? Las canciones que se han inspirado, ¿cierto? Nombres de cerveza, nombres de locales, ¿cierto? O sea, el río es la columna vertebral de la ciudad y junto con sus humedales, que son los órganos, ¿no? Sí. O sea, es un sistema interconectado principal. ¿Y por qué es tan importante el Calle Calle en específico y el San Pedro? Porque es la principal arteria de la cuenca del río Valdivia. Por el norte, ¿cierto? Como comentaba Nicole recién, tenemos el río Cruces, que si bien trae mucha agua, el río Valdivia, el río Calle Calle es muy, muy importante. Y por el sur, claro, tenemos el río Tornacaleones, el Angachilla y el Futa. Todos conforman esta gran cuenca, pero esta es la principal arteria. Esta es
digamos, el principal aporte de agua viene de este río. Perfecto. El beneficio es, y bueno, como tú decías, se han inspirado canciones, o sea, este río también trae cultura, o sea, milenario, por decirlo así. En verdad se siente en uno. Cuando uno pasa, yo como turista todavía, no, yo ya soy llegado acá. Tiene una potencia, tiene algo, efectivamente. Quizás también lo más relevante es, digamos, trascendiendo un poquito al pasado, a la historia, los ríos antes eran las carreteras. Hoy día tenemos caminos asfaltados, ¿cierto? Pero antes los transportes eran fluviales. Los grandes vapores, por ejemplo, incluso comunidades ancestrales ocupaban los ríos, eran sus principales vías de comunicación. Y así lo demuestra la arqueología y todas las historias. Claro, o sea, antes no existían los puentes para ir a Niele, por ejemplo. Yo he visto fotos en que, claro, para cruzar a Isla Teja, claro. Para ir a Teja, claro, tenía que ser con botecitos. Sí, interesante igual. O sea, años conviviendo con el río, la gente ya lo toma como parte de uno, ¿no? De pertenencia. Y para tomar un poquito de ese tema de pertenencia, pasemos al tema de Colbún, porque efectivamente es un caso importante. El 2008 se aprobó un proyecto para construir una represa y hubieron varios momentos en que estuvo como intermitente eso, ¿no? El 2010, finales del 2010 o 2009, perdón, se detuvo esto por irregularidades y luego en el 2015, si no me equivoco, se vuelve a ver como una luz de que podría suceder esto. Cuéntenme, infórmenme sobre lo que está pasando o lo que fue Colbún en esos años. Claro. Bueno, lamentablemente no todo es conservación, no todo es protección del río, ¿cierto? Los activistas, los técnicos, los expertos, los ciudadanos, tenemos que, de repente tomamos en la posición de la defensa porque efectivamente vemos que nuestros bienes comunes se ven amenazados. Y en ese contexto es que el 2008, cuando no existía la actual institucionalidad ambiental, se aprueban en Chile una serie de centrales hidroeléctricas y aquí en Valdivia nos toca, en la alta cuenca del río San Pedro, la central hidroeléctrica San Pedro de Colbún, ¿cierto? No estuvo exento de protestas, o sea, en el momento fue un caos la aprobación. Alcaldes que fueron echados de la sesión de aprobación, pero bueno, se aprobó, se empezó a construir y gracias al destino se suspendió la construcción por errores de diseño, por actividades o fenómenos que no se preveían que ocurrieran, por ejemplo, deslizamientos de tierra en las faenas de construcción. Así que el 2010, luego de un largo proceso sancionatorio y grande, se suspende definitivamente. Y lo relevante de esto es que, claro, se salvó el río, digamos, por un error de diseño. Y el 2015, como bien comentaste, se ingresa otro proyecto de adecuar la central, el cual es, digamos, la autoridad ambiental, el SEA, ya existiendo el Servicio de Evaluación Ambiental, lo saca de evaluación porque no tienen la suficiente información para evaluar el proyecto. Y luego, a fines del 2018, se ingresa un segundo proyecto de adecuaciones que es el que se comienza a tramitar hasta hace un mes y medio, ¿no? Y esto fue digamos, se reactivó el movimiento ciudadano, se sumaron energías, ¿cierto? Algunos que ya venían peleando desde antes se bajan por el cansancio, etcétera, se recambian energías, se mantienen algunos y por eso es que ocurren dos episodios de participación ciudadana y también, obviamente en paralelo, las observaciones de servicios públicos. Pero estamos hablando de observaciones de servicios públicos de 500 observaciones y con cuestionamientos o en realidad preguntas hacia el fondo de la línea de base. O sea, cuando un proyecto tiene olas de observaciones a su línea de base es porque es un proyecto que muy deficiente, muy mal evaluado. Generado, editado, ¿no? Y luego 500 observaciones, primera ola de servicios públicos, 3.000 ciudadanas y la segunda ola de participación ciudadana fueron 300 de servicios públicos y 6.000 ciudadanas. Entonces fueron dos olas de tsunami que le caen a Colbún y ya este año con cambio de gerencia, digamos, aire fresco me imagino dentro de la corporación, deciden desistir del proyecto, lo que era a todas luces necesario tanto económicamente, financieramente por parte de la compañía, como también porque no tenía validez social el proyecto. O sea, la era de las grandes represas ya pasó. Sí, ya fue, efectivamente. Hoy día estamos hablando de que, si uno se mete a la página web de las compañías eléctricas, la mayoría de los proyectos energéticos son solares, son eólicos, que no están exentos de impacto ambiental, sobre todo. Pero ya las centrales hidroeléctricas no se están construyendo. Entonces no son viables ni ambiental, ni económica, ni socialmente.
Sí, como tú bien decías, hace un mes y medio más o menos, se desistió de avanzar con este proyecto. ¿Eso significa de todas maneras que ya se acabó o podría quedar algo que podría volver a gatillar este proyecto? Así como, podríamos volver a intentarlo. Sí, bueno, como comentaba recién, la voluntad pública de Colbún, y visitaron el territorio, de hecho la primera reunión que tuvieron fue con el alcalde a las 5 del día 21 de septiembre, y a las 6 nosotros ya estábamos en la sala de consejo con el alcalde informándonos sobre esto. Ellos publican su desistimiento del proyecto completo. Pero en lo formal lo que ocurrió fue que el proyecto que entró a evaluación en el 2018, que era una adecuación, efectivamente se desistió. Pero la RCA, la Resolución de Calificación Ambiental, que entrega el permiso para construir del 2008, aún sigue aprobada. Ya. Y los derechos de aprovechamiento de aguas que hacen viable la operación de la represa siguen en propiedad de la compañía. Y eso en estricto rigor es un proyecto técnico vendible, alguien lo puede comprar. Y si estás dispuesto a evaluar modificaciones a la represa, se puede construir. Entonces, si bien hay una voluntad pública de desistimiento, nosotros estamos esperando la renuncia definitiva de la central para tener certeza nosotros jurídica de poder comenzar a proteger este valioso río con todos los atributos que comentaba Nicole. O sea, es el principal río que nos queda en Chile, natural, salvaje. Entonces, eso fue lo que pasó, y lo bonito lo comento como un dato anecdótico, es que fue justo el 21 de septiembre. Digamos, llegó la primavera al San Pedro. Y eso nos mantiene hasta ahora bastante contentos, pero claro, expectantes de que se cumpla la palabra empeñada. Interesante. Oigan, chiquillos, ¿y cómo cómo actuó la Mesa Ciudadana por el río San Pedro sin represa en este proceso, como toda esta lucha contra esta represa? Bueno, primero es muy difícil acceder a la información técnica. Y para las compañías es relativamente fácil porque tienen ejércitos de profesionales, ¿no? Sí. Entonces, lo primero es que la ciudadanía parte en desventaja. Y ahí las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos probablemente con mayor conocimiento técnico, la academia, ¿cierto? Pueden tomar esa responsabilidad de comunicar cuáles son los componentes principales del proyecto, cuáles son los principales impactos ambientales, los valores del territorio que se verían afectados, y eso difundirlo con la ciudadanía y fomentar la participación ciudadana en el marco de la evaluación ambiental de estos proyectos. Y eso yo creo que básicamente fue lo... Claro, eso es lo principal, pero también lobby con las diferentes instituciones gubernamentales que están relacionadas con el tema del proyecto también es importante. Generar siempre una presión, pero también desde la perspectiva, desde lo técnico, con argumentación, con fundamentación. Y eso también creo que ha sido relevante en la mesa. Sí, y sobre todo las múltiples estrategias. También. Porque están las estrategias administrativas, ¿cierto? Las reuniones de lobby, estar al tanto de lo que está pasando, pero también están las estrategias jurídicas de buscar, bueno, ¿cómo podemos efectivamente echar por tierra el permiso de aprobación del 2008, que con la digamos, institucionalidad ambiental anterior es casi un derecho real, ¿sí? Es un derecho muy difícil de revocar. Y ahí la genialidad de estos equipos multidisciplinarios en conjunto con la ciudadanía, yo creo que es la mayor virtud de los movimientos que en el tiempo van teniendo éxito. Exacto. Oigan, esta pregunta se me había olvidado, pero, o sea, bueno, la voy a incluir en verdad. Que ¿ustedes integran la Mesa Ciudadana como personas naturales o se organiza o se incluye, se integra por diferentes organizaciones? Bueno, hay de todo. Sí, sí. Personas naturales, organizaciones. ¿Cuántas personas integran más o menos o cuántas organizaciones están dentro de la Mesa Ciudadana? Bueno, el movimiento en general, digamos, de defensa del río, hay muchos grupos. Y en general hay gente que está atenta al proyecto, pero que quizás no está interconectada. Pero claro, la mesa en específico se compone algo así como de 4 organizaciones o 5 organizaciones. Y somos entre 10 a 15 personas. Son, digamos, reuniones muy móviles, algunos son poquitas personas, otras más masivas. Siempre llegan gente de afuera, por ejemplo, de otros territorios en defensa que vienen a asesorarnos en la estrategia jurídica, administrativa. Entonces es un grupo móvil, digamos, es una coordinadora, es un movimiento, es una mesa de trabajo. Y si alguna persona, alguna organización, por ejemplo, quisiera integrarse, ¿cómo podrían tener este nexo para conversar con usted y ver esa posibilidad?
Bueno, en redes sociales está Exacto. Río San Pedro sin represa. Perfecto. Uno de los movimientos que compone la mesa es el que principalmente difunde cosas. También las redes de Fundación Plantada están. O dirigirse directamente también a alguno de los integrantes de la mesa. Ujú. Y luego, claro, generalmente discutimos en conjunto si es que una persona se integra o no, Ya, de perfecto. acuerdo a sus intereses, sus inquietudes, qué sé yo. Buenísimo. O que puede colaborar. Y ahora estamos en una suerte de mutación, porque menos mal vimos venir el fin y nos fuimos preparando, ¿cierto? Y quisimos también empezar a conversar entre nosotros y nosotras de protección, ¿no? Que la defensa, que el término de la defensa no agote el trabajo y pasemos un poquito más fluidamente a la protección. Porque la protección del territorio nos lleva 15 años, o sea, lleva los mismos 15 años de defensa, pero en paralelo se ha estado trabajando principalmente en ecosistemas terrestres en la zona, en el marco del paisaje de conservación, y hoy día también nos están proponiendo una agenda de cómo comenzar a trabajar en la protección efectiva del río. Oigan, y como Mesa Ciudadana, ¿en qué otra actividad o en qué otra instancia han podido participar, han estado presentes para la defensa y la protección del río, por ejemplo? Bueno, en búsqueda de generar esta protección más eficiente, en el proceso de la Convención Constituyente y las normas populares, nosotros propusimos una norma popular en conjunto con otras organizaciones. Bueno, además de la mesa, también participó el CEJUM, también académicos de Derecho de la Universidad Austral, un grupo bien multidisciplinario para generar una norma de gestión integrada de cuencas. Que la búsqueda de esta norma era justamente generar como una especie de planificación de las actividades humanas en cada una de las cuencas, enfocados obviamente en nuestra cuenca del río Valdivia, para poder generar esta armonía, ¿cierto? Y que las actividades que se realicen sean sustentables. Pero lamentablemente, bueno, sabemos el resultado, pero es un inicio, ¿cierto? Porque estaba esa norma, también se puso en el tapete el tema, que también es relevante, o sea, ahora ya se habla de gestión integrada de cuenca, y eso también va a ser algo positivo, porque igual de alguna forma quizás se pueda integrar a nuevas estrategias que vengan desde el gobierno, sobre todo del Ministerio de Medio Ambiente, para poder contrarrestar también el cambio climático, que es una de las formas para poder gestionar nuestras cuencas y nuestros ríos. Sí, y también hay otro proceso, digamos, en paralelo, que también lleva 15 años o más, que es la elaboración de la norma secundaria de calidad ambiental para el río Valdivia. Ya. Y claro, esto surge después del 2004, ¿cierto? Del gravoso fenómeno de contaminación del río, producto de la contaminación por celulosa, donde hubo muerte masiva de cisnes, ¿cierto? Marchas masivas. Y posterior a eso se comenzó a elaborar esta norma, ha tenido muchas caídas en el tiempo, y ahora último, en el término del gobierno anterior, se trató de sacar la última norma, y ahí también varias personas de la mesa nos mantenemos muy atentos a ese proceso, porque está la norma primaria de emisión de contaminantes y la norma secundaria, que son específicas a cada río. Entonces son, digamos, complejas de formular, complejas, y ahí también entre medio se ven cosas a las que tenemos que estar muy atentos y atentas para poder revisar si es que efectivamente es una norma que protege, que promueve la protección, o que hace más permisible, por ejemplo, la contaminación de los ríos. Entonces también de ese proceso estamos con atención, y estamos a la espera también de que el Ministerio avance en ese tema. Ojalá avance pronto y expedito eso. Sí, esperemos. Sí. Oigan, mientras conversaba con Bastián para preparar el programa, me comentó algo súper interesante que quería que andemos un poquito de eso, que es la intención de convertir, nombrar este río, San Pedro, como un santuario de la naturaleza, me habías comentado. Si quieres podemos explicar sobre eso, los procesos que tienen que tomar para poder llegar a esa mención, por ejemplo. Sí, en general, el marco general de los movimientos de defensa de ríos cuando transitan ya hacia la protección, hoy día se barajan 4 alternativas, digamos. Con la nueva ley de humedales urbanos se suma una cuarta. Se habla de la reserva de caudales en el marco del Código de Agua, que es algo muy raro, una figura muy rara, pero que puede ser útil para este río. Efectivamente, la declaración de un área protegida, en este caso el santuario de la naturaleza, puede ser una alternativa. Humedal urbano, en el caso de que el río pase por la ciudad, que es el caso, en los lagos y en Valdivia. Y una cuarta, que es la norma secundaria de calidad ambiental. Esas son como las cuatro carpetitas que hay que tener para proteger los ríos en general.
Y claro, en el caso de la región hemos visto con muy buenos resultados la declaración de santuarios de la naturaleza, ¿cierto? Hubo un plan nacional de humedales que logró o está logrando declarar 40 humedales como santuario a nivel nacional, el santuario de naturaleza Ancachilla con 2.000 hectáreas, el santuario de naturaleza Cutipay con 170, el humedal de Trumao en la comuna de La Unión, ¿cierto? Con 1.000 hectáreas, todas con sus complejidades, todas con sus tiempos, todas con sus particularidades sociales también. En el caso del santuario de la naturaleza Ancachilla, hay una corporación que administra cierto santuario de 28 organizaciones y creciendo, ¿no? Aquí hace un par de semanas o meses estuvo la señora Ana con Montserrat en este mismo estudio conversando sobre el tema. Entonces, efectivamente, cuando se habla de ríos, de bienes fiscales, de bienes de todos nosotros, el establecimiento de un santuario de naturaleza es un candado verde, digamos, para el río, para que no vuelvan a pasar episodios de amenaza, tanto una futura central hidroeléctrica o cualquier otro proyecto que pueda ocurrir, pero por sobre todo con esta responsabilidad intergeneracional que es mantener los ecosistemas para las futuras generaciones, ¿no? Que en 100 años más los habitantes de la región puedan seguir bajando el río en balsa, en rafting, puedan seguir teniendo esa emoción de vivir los 40 kilómetros del río San Pedro salvaje, ¿cierto? Que podamos seguir viendo el huillín, el puma, el pudú en sus riberas, los bosques. Con esa visión es que se comienza a trabajar en el Santuario de Naturaleza y la Mesa Ciudadana mantuvo reuniones a principios de año con el alcalde, con la ministra del Medio Ambiente, con la Asociación de Municipalidades también del Paisaje y Conservación y proponíamos trabajar en una agenda concreta, antes de que se vaya Colbún, antes de todo, menos mal lo vimos para que efectivamente ahora podamos estar hablando de que a fines de noviembre vamos a tener un primer seminario que estamos organizando en Los Lagos, el miércoles 23, para que estén atentos y atentas a las redes del Río San Pedro Sin Represa y de Fundación Plantae, de la MUNI de Los Lagos, para comenzar a plantear este trabajo. Pero en general, digamos que cuando se comienzan estos procesos de santuario de naturaleza, lo primero que hay que hacer es un expediente, que dura más o menos la elaboración un año. Y ahí hay ejemplos, Ancachilla, ¿cierto? Cutipay, sí. Reitero. Y una vez pasado ese plazo, ese levantamiento de información, que es clave, digamos, para elevar la condición del territorio, se puede pasar al trámite administrativo a nivel central para que en el menor plazo posible podamos estar en 2 años quizás con el territorio efectivamente protegido. ¿Y por qué? Y termino con esto, por lo que comentaba Nicole, o sea, los peces y en general los ecosistemas acuáticos de agua dulce son ecosistemas olvidados en el marco de la conservación. O sea, y es el doble de preocupación en torno a las especies amenazadas. En ecosistemas terrestres y marinos hablamos del 40% de las especies del total que están en peligro de extinción y en ríos estamos hablando del 80%. Y los esfuerzos de protección de ríos en Chile no han sido numerosos, versus las áreas protegidas de parques nacionales que hay, reservas, etc. Entonces, hoy día le debemos la conservación al río San Pedro y qué mejor momento que este para comenzar a trabajar en eso. Me parece. Bueno, chiquillos, ha sido un programa súper interesante, avanzamos súper, o sea, quedamos con un par de preguntitas ahí sueltas, pero se nos está acabando el tiempo. Bastián, Nicole, yo agradezco mucho su venida, la información, todo, y también por la lucha que se ha hecho constantemente. Eso es algo muy valorable que se aprecia tanto como ciudadano y como bueno, todo el pueblo en verdad, lo agradece toda la ciudad. Y nada, pues unos segunditos para que puedan despedirse y para que podamos despedir el programa si desean. Bueno, primero agradecer la instancia para poder dar a conocer todo el proceso y la importancia del río. Y también hacer un llamado a la gente que hay que proteger el río, también es deber de cada uno cuando se visitan los espacios, ¿cierto?, naturales en las riberas, podamos proteger y llevar nuestra basura, que también es importante. No solamente todo este tema global que nosotros realizamos, sino que cada uno puede aportar su granito de arena en la protección del río. Sí, y yo para terminar también llamar a ir creando la cultura de naturaleza, ¿no? Porque todos podemos dar pasos hacia allá, como decía Nicole, la conciencia al estar en los ecosistemas, pero también conocer los ecosistemas. O sea, hoy día es más fácil que nunca ir al río Cutipay, por ejemplo, arrendar un kayak por 5 o 7 mil pesos y tener 3 horas de conocimiento de un río. O sea, las experiencias de naturaleza son cada vez más democráticas, más fáciles de acceder, y esas son las experiencias transformadoras. También las actividades de rafting que se hacen en los lagos, las numerosas empresas que hay, tenemos oportunidades de acercarnos a la naturaleza, y el llamado es ese, a ir avanzando en crear esa cultura de naturaleza y sentirnos más que nunca en la naturaleza. Muchísimas gracias por venir, por sus palabras.
Eso ha sido todo por hoy, este miércoles alegre y sustentable. Soy Rodrigo Arismendi, muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos en una próxima edición la próxima semana. Que estén muy bien, hasta luego.